Hoy vamos a hablar del entrenamiento con armas en las artes marciales chinas. Para mí, personalmente, el entrenamiento con armas es de una enorme utilidad en el conjunto de la práctica. Nuestras disciplinas no son exclusivamente de mano vacía y, sobre todo, debemos de entender el contexto histórico en el que se generaron, que no era precisamente dedicado a un modelo combativo de mano vacía, sino todo lo contrario, ¿no? En este sentido, podemos superponer el entrenamiento de armas al entrenamiento de mano vacía en términos históricos respecto a un interés más que evidente de la formación militar de los ejércitos, ¿no? Que son donde están la mayoría de los antecedentes técnicos, tácticos, estratégicos, incluso filosóficos de muchos de los estilos que practicamos actualmente. Actualmente, claro, podemos interpretar las armas como un anacronismo, pero realmente siempre que intentamos estudiar nuestra práctica, siempre que intentamos profundizar un poco en nuestra práctica, tenemos que ir un poco más allá, incluyendo los factores históricos y sociales y políticos que influyen en la generación de los estilos. En otros vídeos anteriores ya hemos hablado que la creación de los estilos no es espontánea, no es algo que surge en una única persona, sino que se va construyendo con antecedentes, con influencias, con perspectivas, con intenciones a lo largo del tiempo, y eso va dando lugar a una serie de conjuntos técnicos que van reuniendo filosofía, van reuniendo ideas y conceptos que se van interrelacionando de forma sinérgica, y eso da lugar a los modelos marciales que tenemos en la actualidad, en el ámbito de las artes marciales chinas. A veces especifico esto mucho, pero es porque es del campo del que yo estoy opinando, del que estoy hablando. Entonces, viendo un poco toda esta línea hacia atrás en el tiempo, vemos que el entrenamiento con armas debería estar más que justificado simplemente para comprender y entender los fundamentos que subyacen en el entrenamiento de mano vacía y que tienen un vínculo directo con la necesidad de una preparación concreta para el trabajo con armas, y para entender también qué antecedentes dinámicos, estructurales, técnicos se han ido perfilando en el tiempo al trasladarse la práctica del entorno militar al entorno civil, y cómo esas adaptaciones han desembocado en modelos concretos de mano vacía. No quiero decir que no existieran antecedentes de mano vacía, porque en la historia ya sabemos que había modelos combativos como el Jiaodi o el Jiaoli, que son antecesores de algunos apartados de nuestras disciplinas, la parte luchatoria, la parte combativa, digámosle deportiva, pero de torneos y demás, en periodos muy, muy antiguos, ¿no? En etapas muy primitivas del arte. Entonces, claro, si empezamos a ver un poco nuestras disciplinas como una mezcolanza de elementos interrelacionados, sinérgicos, en los que las armas han tenido un peso importantísimo a lo largo de la historia, excluirlas del entrenamiento básicamente porque no tienen sentido de autodefensa en la actualidad es una limitación respecto al estudio del arte. Nuestro abordaje de la práctica tiene varios enfoques posibles, por supuesto siempre voluntarios, pero en términos lo más integrales posibles, tiene una finalidad comunicativa en el tiempo, porque los estilos son de alguna manera un sistema de comunicación del pasado hacia el presente, no solamente de ideas, sino también de modelos simbólicos, de modelos prácticos, de modelos funcionales, de modelos expresivos. Todo eso se ha ido trasladando en el tiempo en un cuerpo, quizá no material tangible, pero sí vivo, biológicamente activo, que son los maestros, sus escuelas y los diferentes métodos de transmisión. Entonces, este dilema habitual o esta discusión respecto al uso o no uso, entrenamiento o no entrenamiento de las armas en el contexto actual,
para un practicante serio debería simplemente de excluirse, puesto que nuestra intención es llegar al núcleo del sistema y desde ese núcleo ir insertando los conceptos, ir reconstruyendo toda la información que tenemos, incluyendo nuestros factores personales dentro de esa construcción. Con lo cual podemos decir que es un libro que se transmite en el tiempo de forma viva y en la que nosotros aportamos nuestros propios procesos evolutivos y nuestras propias comprensiones a la hora de expresar el arte. Aparte de esta matización inicial respecto a la importancia que tiene la práctica con armas en el contexto de los estilos, tenemos luego, por supuesto, que diferenciar los modelos de entrenamiento, puesto que a veces hacemos modelos de entrenamiento basados exclusivamente en las formas, basados exclusivamente en las habilidades de manejo, de uso, de movilización, habilidades que en el caso del wushu deportivo pues rozan lo acrobático, ¿no? Eso de lanzar el arma volando y cogerla en el aire, bueno, todo eso forma parte de un determinado modelo al que han evolucionado estos sistemas, adentrándose en el aspecto deportivo, en el aspecto estético y que, bueno, tienen su sentido en ese ámbito, ¿no? Respecto al entrenamiento tradicional, claro, una parte importante del entrenamiento tradicional casi siempre suele estar vinculada a los enfoques de autodefensa, mayoritariamente. Luego, por supuesto, están los enfoques de desarrollo personal y simplemente, pues bueno, de actividad de tiempo libre, ¿no? Como hay mucha gente que la circunscribe a ese ámbito. Pero si nos salimos un poco de lo que es exclusivamente y directamente lo que es la parte de aplicabilidad marcial, de autodefensa, el trabajo con armas va a ser un elemento coadyuvante a la mano vacía y va a ser un elemento consolidador de todas las estructuras que estamos barajando también en la mano vacía. Pongamos por ejemplo el caso del palo, ¿no? El palo es el arma más antigua, tenemos que verlo así siempre, puesto que las armas han seguido una evolución muy similar a la que han seguido nuestras sociedades, desde el paleolítico hasta las edades del hierro, del bronce, del hierro, ¿no? Las edades del metal. Entonces las armas han seguido también esa evolución, puesto que no dejan de ser herramientas para la lucha, herramientas combativas. Entonces el palo lo podemos situar en la parte más primitiva y por supuesto debería ser o podría ser uno de los principales instrumentos a tocar en las primeras etapas. Y no solamente para corresponder a la etapa en el tiempo o hacer una especie de similitud evolutiva dentro del estudio del arte respecto a las etapas evolutivas del arte, sino básicamente porque tiene una funcionalidad muy útil, muy práctica para el desarrollo de la fuerza, para el desarrollo de la conexión entre las dos manos, para el desarrollo armónico de las diferentes coordinaciones, para comprender también el porqué de determinadas formas y determinadas estructuras aparecen en los estilos y que tienen relación directa con el manejo de este arma, y sobre todo pues porque ha tenido un peso muy importante en la población no militar como arma de uso práctica a lo largo de la historia reciente. De hecho, la evolución natural de las armas en el combate, cuando empiezan a aparecer los primeros vestigios metálicos, lo primero que se intenta es fusionar ese metal y esa madera en el arma de la lanza, ¿no? que da un poco la simbología de fondo a los estilos marciales chinos, ¿no? La lanza tiene un peso importantísimo en el terreno de combate, tiene también un peso importantísimo en la mayoría de los estilos. Por lo tanto, el manejo del palo, el manejo de la lanza tienen similitudes básicamente pues porque determinados componentes del arma guardan relación directa y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que algunas de sus técnicas tengan mucha similitud, incluso en periodos posteriores, ya más recientes a nuestra época,
la anulación de los elementos metálicos devolvía un poco el protagonismo a los primeros modelos de uso del palo. Entonces, el hecho de practicar con un palo nos va a dar fuerza en las manos, de sujeción, como hemos dicho antes, nos va a hacer esta comunicación, nos va a permitir controlar el movimiento y la base de las posiciones sometidas a una inercia de un peso añadido, de una carga. Todo eso en definitiva repercute en una mejor comprensión del cuerpo, en un mejor equilibrio, también en una percepción diferente del espacio combativo, puesto que no podemos olvidar también que las armas son sinónimo de distancia, ¿no? En la mano vacía tenemos una distancia de trabajo, pero cuando estamos trabajando con armas, esa distancia de trabajo se va ampliando progresivamente, desde que utilizamos un cuchillo hasta que utilizamos una lanza, ¿no? Son distancias que hay que sumar a la propia estructura anatómica del individuo y por lo tanto determinan un escenario combativo muy distinto. No solamente por las acciones que este tipo de instrumentos permiten en dicho espacio, sino también por la distancia que su propia estructura va a generar con respecto al oponente. Si vemos esta evolución de la madera al metal que se fusionan, claro, esas puntas de lanza que también guardan relación con el cuchillo, que sería el antecedente más cercano al palo, ¿no? Vemos que hay ya dagas y cuchillos de piedra, de siles muy antiguas, quizá tan antiguas como el uso de los huesos, ¿no? El uso de los palos para la autodefensa, y esa fusión del cuchillo y del palo que da lugar a la lanza, y que lo que busca básicamente es crear esa distancia que comentaba antes, pues luego va separándose nuevamente y va cobrando tamaño. Vemos que los cuchillos van evolucionando a espadas, a instrumentos con una hoja mucho mayor que garantiza esa distancia sin los déficits que podría tener en una estructura de combate un instrumento que no tiene la solidez, la fuerza o la capacidad de soportar impactos que tiene el metal, ¿no? Eso, claro, define también el modelo de uso, tanto para el sable como para las espadas, y también pues para las alabardas y para la miríada de armas que posteriormente van surgiendo partiendo de estas bases, ¿no? Los tridentes, las medias lunas, es decir, tenemos un arsenal muy amplio y que de alguna manera guardan relación directa con algunos estilos, ¿no? Si vemos el Xingyi Chuan, un practicante de Xingyi Chuan, de alguna manera creo que está obligado a estudiar el entrenamiento de la lanza, puesto que muchos de sus componentes vienen de ahí, ¿no? Cuando hablamos de estilos como Shaolin, pues claro, es inseparable del arma del palo, puesto que de hecho los antecedentes históricos marciales que hay relativos a estos sistemas de Shaolin parten precisamente de ese arma como el instrumento hegemónico, ¿no? De uso. Entonces no podemos excluir el entrenamiento de armas, pero como decía antes, sí debemos perfilar un poco los modelos de entrenamiento si el enfoque va exclusivamente hacia la forma, independientemente del instrumento que estemos usando, o si queremos entrar ya en planos combativos, ¿no? Actualmente hay modelos deportivos como el Tuanping que nos permiten explorar el entorno de combate con armas con cierta seguridad. Sin embargo, como ocurre con casi todos los modelos deportivos, una vez que entramos en un escenario reglamentado, la técnica pasa a un segundo plano y se circunscribe a lo que el reglamento propone, tanto en términos de puntuación como incluso en términos tácticos, en términos técnicos, ¿no? Usaremos aquello que más productividad tiene a nivel combativo y iremos descartando aquellas acciones que requieren un alto nivel de habilidad y que finalmente no desembocan en una mayor puntuación precisamente por esa complejidad, ¿no? Las técnicas extremadamente complejas, ocurre casi igual que en la mano vacía, pues son mucho más difíciles de desarrollar y por lo tanto necesitan un entrenamiento específico, combativo, real, con oposición,
que garantice el desarrollo de esa habilidad en entornos en los que no vamos a disponer realmente de muchos recursos para garantizar cierto grado de precisión. Hay estrés, hay miedo, hay excesivos elementos desconocidos como para que nuestra motricidad fina funcione bien, nuestros ángulos de visión se mantengan abiertos. Es decir, esto va a complicar bastante que podamos hacer un uso preciso de las armas en términos excesivamente complejos, ¿no? Precisamente esta realidad es la que en un momento dado de la historia hizo decantarse a muchos estilos en muchos ámbitos, sobre todo el militar, por espadas como el sable en detrimento de espadas de armas como la espada, ¿no? Esto tiene todo el sentido del mundo, es decir, un arma que es más fácil de manejar, un arma que es más simple y sus acciones no conllevan tanto nivel de refinamiento, y son más robustas, son más fáciles de transferir tácticamente y técnicamente a los soldados, pues eso va a cobrar más relevancia que armas que requieren pues una dedicación muchísimo más intensa para lograr un alto grado de eficacia en su manejo, ¿no? Y en ese sentido, nuestras prácticas, cuando hablamos en términos de entrenamiento para el combate, que es más anacrónico todavía que el simple hecho del trabajo con armas para las formas, que tendría una justificación mayor, ¿no?, respecto a su inclusión dentro de la práctica, podríamos circunscribirla a la parte más funcionalmente real, ¿no? Es decir, yo puedo dedicar un tiempo al entrenamiento combativo de la espada y no va a ser tan productivo como si dedico ese mismo tiempo al entrenamiento combativo del sable, y del sable en relación con el palo, en relación con la lanza o respecto a otras armas, ¿no? Quizá esta facilidad de uso, de manejo, se pueda interpretar como un deterioro, ¿no?, de la riqueza artística, pero en términos funcionales luego la realidad nos pone frente a situaciones que difícilmente justifican tantísimo nivel de refinamiento como exigiría un arma como la espada Chien. Eso no quita de que podamos trabajarla y podamos intentar desarrollar sus modelos de combate dentro de líneas más similares a las del empuje de mano, dentro de trabajos más similares a la esgrima occidental en muchos aspectos, puesto que guarda relación la supuesta fragilidad del arma o finura del arma con una filosofía de la acción quizá que guarda más relación con nuestra esgrima, ¿no? Y por ese motivo debemos girar un poco la visión hacia sistemas que han mantenido esa idea combativa de interacción del entrenamiento y buscar adaptaciones que dentro de nuestros modelos nos permitan alcanzar rendimientos óptimos en el manejo práctico del arma, puesto que parte de la información que todos estos elementos conllevan están insertadas no solamente en la forma, sino también en el feedback que recibimos en el modelo combativo que estemos aplicando en cada caso. Introducir estos modelos combativos en el entrenamiento con armas más rígidas que las flexibles del Duan Binh, por ejemplo, nos van a permitir capturar otras experiencias, y esas otras experiencias sí que van a enriquecer el conjunto de retroalimentación que buscamos dentro del entrenamiento. Y por ese motivo creo que es muy interesante echarle un vistazo a sistemas como la esgrima filipina, en la que este tipo de acciones forman parte primordial del tipo de entrenamiento que se hace, ¿no? Es como un modelo que se ha mantenido en el tiempo, pero que
pese a mantenerse en el tiempo y ser un modelo, o ser un sistema muy duro, puede tener muchos matices perfectamente transferibles a la práctica de las artes marciales chinas en el aspecto combativo de las armas, ¿no? Entonces ahí creo que muchas escuelas muestran un anecdotario técnico en el manejo de las armas, citando aplicaciones como esto podría ser esto podría ser lo otro, pero luego la realidad de uso, en el momento en el que se abre un poco de forma libre la interacción entre los dos combatientes, la cosa ya empieza a cambiar bastante. Y en ese sentido creo que hay propuestas muy interesantes en diferentes escuelas que ya están apareciendo en YouTube, ya están apareciendo en diferentes medios, que utilizan armadura, utilizan cascos, utilizan protecciones que garantizan que utilizando armas de una forma más abierta, armas con cierta rigidez y técnicas reales de los estilos a contextos combativos, se pueden lograr estos niveles, ¿no?, de introducción y de desarrollo progresivo del manejo práctico y funcional, manejo que realmente se acerca a lo que es la realidad del combate. Siempre, por supuesto, con ese matiz final, ¿no?, de que la realidad del combate siempre está completamente oculta hasta que nos viéramos en una situación real de combate, ¿no? Todo esto son contextos lo más cercano posible, pero nunca son similares, puesto que el factor riesgo vital no está en la mayoría de este tipo de combate. Entonces, en ese sentido, y cerrando un poco el círculo de todo lo que hemos hablado, creo que sí es importante introducir el manejo de armas, porque nos da una información sobre el estilo, porque nos permite un acondicionamiento que es útil para las armas y para la mano vacía, porque nos devuelve un feedback que completa mucho mejor el conjunto de sensaciones que necesitamos recabar de la práctica, porque enriquece el modelo de entrenamiento, da muchos más matices, hace que sea más divertido, es más intenso, nos acerca, nos aproxima más a la realidad histórica de los estilos que estamos trabajando, y en última instancia nos permite afinar mucho más esos elementos que garantizan de forma integral el holismo del sistema, ¿no?, que es una de los objetivos que creo que pueden enriquecernos mucho a nivel personal dentro de la práctica habitual del arte.